Buenas. En esta presentación, mi nombre es Ángela Andrea Pérez Roa y hoy decidí hablar de qué es educación. Vamos entonces a ver la educación desde su etimología y unos cambios que ha tenido a través de la historia para comprender todo el contexto de la educación, ¿sí? Vamos a definir la educación desde varios autores, ¿sí? Que nos hablan y que nos han dado bases para entender lo que es la educación, para terminar con una explicación o con una definición de lo que se entiende la educación hoy. Entonces, ya empecemos. La educación, el término educación viene del latín educere, que significa guiar o conducir, y eduere, que significa formar e instruir. Y yendo un poco más allá, también nos dice que el latín educere significa sacar de adentro. Quiere decir que la educación nunca ha sido, como nos decían en un tiempo antes, transmitir conocimientos y que éramos tablones en blanco, que teníamos que llenar de teorías y de conocimientos, de saberes, sino que tenemos que sacar de adentro, como pedagogos, tenemos que sacar de adentro lo mejor, ¿sí? De cada uno de nuestros estudiantes, de cada una de las personas que estamos educando. A través de una guía, a través de una formación, a través de una instrucción, ¿sí? Llegando a formar. Y es por eso que cada educación, ¿sí? La educación, ¿sí? Se define muy importante en cada una de las épocas que ha pasado. Por eso se dice que ha tenido cambios a través de la historia y planteamientos y nuevos objetivos, ¿sí? Según cada uno de los momentos que ha atravesado. Y es que si empezamos siguiendo lo que analizábamos en el módulo, si empezamos con el humanismo pedagógico de Platón, con el quadrivium y el trivium, ¿sí? Después pasamos a los intelectuales franceses, ¿sí? Que ya nos propusieron una educación gratuita, una educación pública, una educación laica, ¿sí? Empezamos a institucionalizar esa educación, ¿sí? Pero la educación no solamente es en una institución, y lo vamos a ver ya más adelante cuando vemos los tipos de educación. ¿Sí? Tenemos la educación formal, la educación no formal, la educación informal, que nos estimula, ¿sí? A aprender y a fortalecer para afrontar situaciones de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida profesional. Y es que la educación formal, ¿sí? Que recibimos normalmente, nos hemos, digamos que el término de educación lo hemos enfrascado últimamente en eso, en una educación formal, quiere decir una educación que viene de las instituciones, una educación que es estructurada, la que vamos a estudiar, y es que muchos pasamos toda nuestra infancia, toda nuestra adultez en una institución diciendo me estoy educando. Pero la educación va más allá de una institución, ¿sí? Va más allá de solamente ir a educarnos en saberes y en conocimientos. La educación también nos forma como personas, como seres humanos, nos saca la humanidad que debemos tener. Y es por eso que nos encontramos con una educación no formal. Nos encontramos con una educación no formal, ¿sí? Que nos presenta en la que podemos educarnos en otras actividades para fortalecer normalmente ese conocimiento que hemos tenido en la educación formal, ¿sí? Esas habilidades y esos conocimientos de la educación formal en algún campo específico. Pero también tenemos la educación informal, y la educación informal se da de manera espontánea, ¿sí? No se da en la casa, se da en la sociedad, se da en la comunidad en la que vivamos, ¿sí? Y es porque todos los días y en cada momento estamos educándonos, estamos formándonos como personas. Porque más adelante veremos que la educación, ¿sí? Más que una formación de saberes y de conocimientos, también es una educación como ciudadanos.
Y es por eso que me gusta remitirme a Platón, ¿sí? En el que él dice que la educación es un arte, es el arte de conducirnos hacia la ley, ¿sí? Conforme a la razón declarada anteriormente por sabios y experimentados ancianos. Pero Platón también nos dice algo muy lindo, y es que la educación prepara al hombre para convertirse en un buen ciudadano que sabe gobernar y ser gobernado con justicia, porque esa última palabra creo que encierra muchas cosas, ¿sí? Y es que nosotros nos educamos, sí, en saberes, nos educamos para tener una profesión, para tener un estilo de vida, pero también nos educamos como ciudadanos, ¿sí? Nos educamos como ciudadanos y la pregunta es, ¿nos estamos educando como buenos ciudadanos? ¿Si estamos cumpliendo con esa meta de la educación? Y a través de la historia, entonces nos encontramos otros autores como Locke, ¿sí? Que nos dice que llegar a poseer una mente sana en un cuerpo sano es el fin de la educación, ¿sí? Que no es ninguna de las ciencias, sino que es abrir y estimular las mentes para disponerlas a lo mejor posible para adoptar cualquiera cuando llegue el momento de optar por una rama del saber. Y aquí tenemos otra vez ese concepto de mente, de cuerpo sano, ¿sí? Tenemos que ese es el fin de la educación. Entonces miremos que no solamente son conocimientos, educarnos es educarnos como personas. Y tenemos a Spencer, y aunque estos autores son de ramas completamente pues, diferentes, tenemos también que Spencer nos dice que la misión de la educación no puede ser otra que prepararnos para vivir la vida completa. O Dewey nos dice que es la reconstrucción de la experiencia que aumenta la habilidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente. Y es que cuando nosotros nos educamos para la vida, ¿sí? Porque si nos ponemos a pensar, nosotros nos educamos como profesores o nos educamos en la rama en la que estamos, pero no solamente nos educamos en esa rama como la profesión o por tener conocimientos, ¿sí? Sino también nos educamos en esa rama porque nos aportaba algo a nuestra persona, a nuestro ser. O, pues así lo veo yo desde mi punto de vista y desde lo que entiendo desde los autores. Y Fermoso, porque estos autores o este trabajo es hecho basado en Fermoso. Fermoso al final nos dice que la educación, además de que es un proceso de formación humana, ¿sí? Es exclusivo humano, ¿sí? Es intencional, es intercomunicativo, es espiritual, ¿sí? Y en fin, es una virtud de la cual se realiza con mayor plenitud la construcción, la personalización y la socialización del hombre. Y es que si analizamos más a fondo esta definición, nos encontramos que la educación es una cualidad humana, ¿sí? Como la inteligencia, como la libertad, que nos permite realizarnos como personas, que nos permite realizarnos socialmente, ¿sí? Y que nos permite tener una sabiduría y un crecimiento, tanto personal como profesional. Porque con la educación también transmitimos cultura, ¿sí? Y fijamos conocimientos para cada época. Y entonces aquí viene la pregunta con la que quiero terminar. Y es, ¿qué es la educación hoy? Porque vemos la educación desde distintos ámbitos, vemos la educación y le ponemos muchos sinónimos, ¿no? Decimos que la educación es formar, que es guiar, que es crecer, que es perfeccionar, que es integrar. Pero es algo muy bonito que leí cuando la UNESCO publicó La educación esconde un tesoro, de Jacques Delors.
y es que la educación también es amor. ¿Por qué la educación es amor? Porque la educación se refiere, o es un método que se refiere a nuestros ideales de paz, de libertad, de justicia social, ¿sí? Que nos permiten un desarrollo social o un desarrollo comunal armonioso, con el que queremos o podemos retroceder todo ese proceso de pobreza, de exclusión, todas las incomprensiones, todas las opresiones, las guerras, entre otras cosas, ¿sí? Y es que el amor nos marca desde todo, desde la familia, ¿sí? Desde nuestra comunidad, ¿sí? Y es que yo creo, y como lo dice la UNESCO, el amor era una frase que le hacía falta a la educación cuando la definíamos. Además, que si voy a concluir con qué es la educación hoy, quiero concluir con que la educación es formar ciudadanos. Y eso implica muchas cosas, no quiero de pronto pues cerrarlo con solamente esas dos frases que las escuché de Julián de Zuviría, pero son de Fernando Sabater. Y es que formar ciudadanos implica que nos formemos para tener justicia, que nos formemos en nuestros saberes, claro que sí, en nuestros conocimientos, que nos eduquemos, ¿sí? Pero también implica que seamos buenos con los demás. Y entonces ahí empieza todo el contexto de la educación, todo lo que encierra la educación, que la educación no solamente es saberes, ¿sí? Sino también implica un contexto, también implica una cultura, también implica un ámbito social. Y creo que esta es una de las definiciones que es la más corta, pero es la más completa por todo lo que implica la palabra ciudadanía. Hoy me han surgido varias preguntas y quiero terminar con esto, cuando hablamos de educación hoy. Y es que, ¿será que sí nos estamos educando como ciudadanos? ¿Será que la educación sí está sirviendo para un propósito de amor, como dice la UNESCO? ¿Será que la educación hoy, que estamos en nuestras casas, sí nos está implicando ser formados como ciudadanos, como buenos ciudadanos? ¿Será que sí vamos a, como retomando a Platón, será que sí nos vamos a convertir en un ciudadano que sabe gobernar y ser gobernado con justicia? ¿O será que el hecho de estar en casa nos impide eso? Porque hoy, como docentes, ¿cuáles son nuestros procesos de educación? ¿Cuáles son los procesos de educación que estamos llevando con nuestros estudiantes? Y retomo las palabras de Julián de Zuviría y él nos decía, hoy no hay que enseñar materias, hoy no hay que enseñar matemáticas a menos de que la matemáticas te enseñe a pensar. Hoy no hay que enseñar matemáticas a menos de que la matemáticas seas capaz de plantear un problema con la matemática que te enseña a convivir. Hoy no hay que enseñar matemáticas si no enseñas a desarrollar una lectura crítica a través de la matemática. Entonces, creo que lo retomo de nuevo y pienso que la educación hoy en día nos debe llevar por ese camino. Nos debe llevar a pensar, a convivir y a leer. Porque esos son los tres pilares, ¿sí?, que esta pandemia y que esta cuarentena nos ha enseñado que debemos reforzar en la educación.
Muchas gracias.